Y estuve profundizando un poco en este tema y me fui un poco a lo que era el Antiguo Testamento, ese proceso de limpieza de pecados, de transformación que se daba en el Antiguo Testamento cuando una persona reconocía que había pecado y que necesitaba limpiarse para tener ese tiempo de intimidad, de comunión con el Padre. Y profundicé un poco en lo que es la palabra que está en Levítico 16. Y verdaderamente tú lo puedes estudiar un poco en casa, pero me impactó esta palabra porque ahí el Señor comienza a darle al pueblo de Dios, al sacerdote escogido por el Señor, como todo lo que él debía cumplir para acercarse a la presencia de Dios, como todo lo que cada uno de los requisitos que él tenía que cumplir para poder estar delante de la presencia de Dios. Y me impacta este capítulo completo porque allí vemos que el Señor no perdió detalles. Fue detalle tras detalle como le fue explicando al sacerdote la manera en la que él debía de presentar sus sacrificios, sus holocaustos para ser limpiados del pecado. Pero también estuve profundizando en Éxodo 28 y allí todo ese capítulo entonces el Señor le da detalle, pero impresionante, el más mínimo detalle el Señor cuidó al momento de mostrarle a Moisés cómo debían vestirse el sacerdote, sus hijos, cuando se presentaban delante de él. Y yo quiero que tú te puedas ir a casa y estudiar ambos capítulos porque verdaderamente me impresionó ver cómo el Señor cuida cada detalle, cómo cada cosa que tú y yo vivimos día a día, cada manera que tenemos de acercarnos al Señor, Él nos ha dado detalles para que podamos vivirlo y hacerlo de la mejor manera. Amén. Y que tú puedas entender que verdaderamente es un privilegio maravilloso todo ese conocimiento que tú y yo hemos adquirido desde que recibimos al Señor. ¿Cuántos han sido formados? Yo te digo, si hay algo que amo de esta cobertura, de esta iglesia, es que nos forman desde el primer momento en el que nos convertimos, comienza ese tiempo de preparación. Y creo que es una demanda de parte de Dios que tú y yo podamos tener esa preparación. Ahora, ¿por qué te coloco esta plataforma? Porque ciertamente tú y yo tenemos un lugar de reconciliación, de entrega, de comunión, donde tu vida y mi vida comienzan a ser fortalecidas en el proceso de establecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero todo este proceso que Dios marcó de manera tan exhaustiva, de manera tan detallada, solamente duraba el tiempo del perdón de pecados, de la limpieza de pecado, todo esto duraba por un año. Es decir, que era un tiempo de redención con prescripción. Ese procedimiento debía hacerse cada año para que el pueblo de Dios pudiese ser libres de pecado. Y el Espíritu Santo ministraba mi corazón y yo decía, qué maravilloso es que tú y yo podamos ser parte de ese tiempo maravilloso donde tenemos al verdadero Cordero en nuestras vidas, donde tú y yo podemos declarar día a día lo que declaró Juan una vez que vio a Jesús y dice que él dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor por esto. Bendito sea Dios porque tú y yo tenemos ese acceso libre a la palabra del Señor, al sacrificio vivo de Jesús. Y yo te digo, ciertamente hay tanto que aprender en las Escrituras, hay tanto que verdaderamente puede traer como fortaleza, conocimiento, preparación, pero si hay un mensaje que la iglesia del mundo necesita y aún el mundo entero necesita, es a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Es que la iglesia verdaderamente pueda vestirse de la revelación de lo que Jesús hizo a favor de nuestras vidas. Y quiero compartirte lo que dice 2 de Corintios 5:19. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y pude entender con esta palabra que así como tú y yo, una vez que Jesús llegó para transformar tu vida, para restaurarte, para cambiarte, tú y yo tenemos el deber de también ir y traer para que todo el que esté cerca de nosotros pueda también recibir esta reconciliación que solo se produce a los pies de la cruz. Si hay algo que tú y yo necesitamos es tener una vida permanente a los pies de la cruz. Es allí donde viene la transformación y el cambio. Yo no creo
que hay una forma en la que una persona puede acercarse a Jesús y comenzar a profundizar en ese sacrificio y que tu corazón, tu mente, tu vida pueda permanecer igual. ¿Cuántos se han acercado un poco a la cruz? ¿Cuántos han intentado profundizar un poco en ese sacrificio? Y allí es cuando tu corazón comienza a ser quebrantado. ¿Y sabes cuál es la primera demanda que el Señor le da a todo aquel que se acerca para recibir a su Hijo único en su corazón? Es que tu vida y tu corazón comiencen a ser quebrantados. Tú y yo necesitamos decirle, Espíritu Santo, enséñame a quebrantarme, enséñame a conocerte, enséñame a dejarme pulir por ese sacrificio perfecto y único de la cruz del Calvario, porque es allí donde está el todo del hombre. Diga, y ahí está el todo del hombre. Es ese lugar donde solamente tú y yo podemos alcanzar la plenitud de lo que el Señor quiere hacer y hará en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Investigué un poco y la palabra reconciliación significa proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual y de restaurar a una armonía con Dios. Es decir, nos acercamos al Señor, tú vienes, lo recibas a Él, comienzas a congregarte, quizás comienzas a prepararte, pero te digo, más allá de toda preparación, tiene que haber en tu corazón el anhelo profundo de establecer una comunión íntima con el Señor. Y solamente nos podemos acercar a Él por medio del único camino que es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero ciertamente esto va a demandar que tú permitas que la palabra de Dios entre a tu vida y comience a ser un proceso de transformación y cambio. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Hebreos 4:12 que ciertamente la palabra de Dios es que viva y eficaz. Y yo te digo, hay versículos específicos de la palabra con los que yo me he encontrado en ese tiempo de comunión, que son los que han venido a traer transformación y quebrantamiento a mi corazón. Es decir, un corazón lleno de agradecimiento. Hay una característica muy importante que debe tener la iglesia de Cristo, es un corazón lleno de agradecimiento. Tú necesitas agradecerle al Señor porque tienes cobertura, porque tienes pastores, porque tienes un lugar donde puedes venir, porque cada semana podemos venir acá y ser fortalecidos, confrontados. Si hay una característica, nos enseñaba nuestra pastora Lucelis hace algún tiempo, que tiene la cruz, es que la cruz muchas veces es ofensiva. El doctor Derek Prince dice que la cruz te ofende. ¿Por qué te ofende? Porque ya te confrontes ese espejo que viene para enseñarte tu propia vida. Para que tú a través de ese espejo que es la palabra puedas permitir que cada una de ellas venga como esa espada para hacer una separación, para dividir tu alma del espíritu, para que verdaderamente tú puedas ser confrontado. Entonces, primero necesitas tener un corazón lleno de agradecimiento, pero cuando tú te acercas a ese lugar de reconciliación, también necesitas tener un corazón moldeable, enseñable a los pies de la cruz. Necesitas que tú tienes que permitir que cada paso de ese sacrificio perfecto y único para nosotros comience a producir cambios dentro de tu vida. Yo te digo, el entender lo que dice Isaías capítulo 1, creo que es versículo número 7, dice que Él, todo su cuerpo, dice, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. No había un solo lugar que no fuese una herida, que estaba completamente hinchado. Dice la palabra, no había sido suavizada ni vendada. Es decir, heridas completamente expuestas. Es allí donde tu corazón comienza a ser quebrantado. ¿Cuántos se quebrantan al escuchar esta palabra? ¿Cuántos dicen, Dios mío, cómo puedo yo tener la capacidad de acceder a través de la fe a un sacrificio tan hermoso, tan perfecto, tan lleno de amor? Acercarse a ese lugar de reconciliación que será la cruz del Calvario tiene que ver con entender lo que late en el corazón del Padre. Sabes, este tiempo de redención, este tiempo de reconciliación fue preparado por el Padre para poder acercarse nuevamente a la criatura que él había creado. Fue lo que comenzó a latir en su corazón desde que en el huerto del Edén, a través del pecado de Adán y Eva, hubo esa separación y su corazón comenzó a latir.
Yo te digo, necesitamos entender por el Espíritu que tú estás acá, que yo puedo hoy compartir la palabra con ustedes y poder de repente estar un poco en un lugar de autoridad, porque el Señor me ha dado la oportunidad y aún porque la voluntad que Él tiene para nosotros siempre será perfecta y única. Son oportunidades donde el Señor verdaderamente quiere hablar a tu corazón, donde Él quiere revelarse a través de su palabra. Entonces, ¿qué necesita una iglesia para ser fortalecida? Necesita entregar su corazón en ese lugar de reconciliación y permitir que la palabra venga para limpiarte, para transformarte, para cambiarte. ¿Cuántos saben que desde el tiempo en el que hicimos la cruzada de milagros ha habido un derramar del Espíritu Santo en este lugar? Él ha tomado control de cada tiempo, aún de las intercesiones, de cada servicio, de cada momento de compartir la palabra. Ha sido como esa visitación especial del Espíritu Santo. Pero tú puedes evaluar tu vida y entender cómo está tu relación de comunión con el Señor. Si tú puedes observar la transformación que ha venido a tu vida. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenerlo aquí presente en cada servicio, necesita traer una transformación a la iglesia. No se trata de venir, se trata de ser transformado. No se trata aún de memorizar la palabra, se trata de que esa palabra transforme y cambie mi vida completamente. ¿Cuántos estudiantes hay acá de Universidad de la Vida, que están ahorita cursando Universidad de la Vida? Hay pocos, pero hoy quisimos como hacer aún lo que fue el conectar, porque creemos que en este tiempo especial donde el Señor ha preparado un encuentro maravilloso para este próximo fin de semana, tú y yo necesitamos prepararnos para lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor ha determinado venir y manifestarse para hacer cosas que tú nunca habías visto. Por eso le entregó a nuestra cobertura lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Para eso tú y yo necesitamos estar preparados, con una expectativa en nuestros corazones de lo que el Señor verdaderamente hace en un tiempo de visitación. Pero para entrar al tiempo de visitación de Dios, para entrar al tiempo de transformación, de asumir completamente el propósito de Dios con nuestras vidas, es necesario salir del tiempo cronos. Y es que el tiempo cronos es lo que tú planificas, es tu agenda en lo natural. Pero si hay algo que la iglesia necesita, es ser una iglesia entendida en los tiempos. Que tú puedas en ese lugar de reconciliación, en ese lugar de entrega, preguntarle todos los días al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí para este tiempo? ¿Qué es lo que tú demandas de mi vida para este tiempo? Para que pueda venir el cumplimiento de la promesa que el Señor te ha entregado. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Y cuántos anhelan el cumplimiento de esa promesa, sí o no? Pero ciertamente para que el cumplimiento de esa promesa venga, tú necesitas establecer tu vida en la perfecta voluntad de Dios, en el tiempo de Él para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. Lo que dice la palabra en Hebreos 4:16, dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto necesitamos profundizarlo cada día y permitir que verdaderamente acercarnos a ese lugar de reconciliación traiga un cambio a cada uno de nosotros. Particularmente me he demandado en cada etapa de mi vida ministerial profundizar cada día más en el sacrificio de la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús derramó su sangre en 7 oportunidades? ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos herramientas para confesar lo que la sangre de Jesús hace a favor de nuestras vidas? Pero es necesario que tú salgas del conocer, del saber y comiences a entrar en la experiencia. ¿Cuántos han determinado tener una experiencia con cada derramamiento de la sangre de Jesús? Acercarse a ella y decirle, Espíritu de Dios, trae una experiencia, marca mi corazón con una experiencia profunda con la cruz del Calvario. La experiencia, el rema de Dios transforma, cambia y afirma. Y Dios necesita una iglesia firme dentro del propósito, firme dentro del lugar al que Él te llamó.
firme dentro de la cobertura al que Él te llamó. Y para tener firmeza necesitamos la revelación de lo que Jesús hizo a favor de nuestras vidas. Él es el amor. Él es lo que tú necesitas. Él es lo que necesita el mundo entero. Y yo profundizo y le digo, Señor, quiero conocer perfectamente lo que tú viviste en el huerto del Getsemaní. Más allá de sí, es la sangre que Él derramó de su rostro en forma de sudor. No, es que quiero tener una experiencia. Y sabes, para experimentar la sangre que Jesús derramó en el huerto del Getsemaní, necesitamos entregar nuestra planificación, nuestros tiempos y entrar en el tiempo de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces, si tú tienes la capacidad de expresar eso en medio del plan que tú has hecho con tu vida y que te llena de entusiasmo, es lo que más anhelas, es lo que más sueñas, allí es donde tú vas a poder tener una experiencia con lo que esa sangre que Jesús derramó como sudor puede producir dentro de tu vida. Es experimentar. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Entregar la voluntad es fácil? No es. Para Jesús fue fácil, no fue fácil. Fue un tiempo fuerte de quebrantamiento, pero Él pudo determinar, decir, Padre, que se haga tu voluntad. Y a veces tenemos las iglesias como con personas dispuestas a hacer todo menos la voluntad de Dios, como con tantos planes para nuestras vidas. ¿Sabes? Hace algunos días, de repente, situación finanzas, que todos lo vivimos, comencé como a buscar estrategias de emprendimiento. Y le digo, hice cursos, yo le comentaba a la pastora Lucelis y nos pudimos reír un buen tiempo porque yo hice cursos y les digo honestamente, yo sentía como que no entendía nada en el curso. Yo volví a mi casa igual y yo decía, wow, es que no es normal porque, bueno, soy rápida para captar. Y bueno, cuando no pude como con esos tiempos de formación, entonces dije, bueno, voy a emprender con comida. Y comencé a preparar todo para empezar a hacer comida y vender. Y recuerdo que aún contraté a una de las jóvenes de este ministerio que trabajan con imágenes y todo lo que es redes sociales, y le envié a hacer la imagen, pero tuve una experiencia con este derramamiento, que es a donde te quiero llevar. Y recuerdo que cuando la joven me envía ya la imagen de lo que iba a ser como el logo de la página y de esos alimentos que yo iba a comenzar a hacer, recuerdo que apenas yo abrí la imagen y la observé, me quedé allí, y claramente el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, hija, quiero que aprendas a depender de mí. Y yo te digo, el rema de Dios, la palabra de Dios en tu mente, ahí no hay duda. Si tú tienes duda de lo que Dios te está enviando a hacer, necesitas meterte en ese lugar de reconciliación y decirle, trae convencimiento a mi vida. Inmediatamente, ahí yo no pensé, pero ni siquiera entré como que, Señor, tú sabes, Señor, sino que inmediatamente yo le dije a la joven que me estaba apoyando, le dije, mi amor, porque ella me escribía como que, dígame cuál va a escoger, dígame cuál va a escoger. Y recuerdo que claramente le dije, mi amor, vamos a dejar eso así. Recibí de parte de Dios que para eso Él no me está llamando, no me está formando. Y esa es la experiencia que yo anhelo en mi corazón, que toda la iglesia pueda tener, una experiencia con cada derramamiento. ¿Me fue fácil? No, pero le dije, Señor, que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad, Señor, ya no hago más nada. Y sí, de repente ahí quebrantadito unos minutos, pero luego me levanté y dije, qué bueno es poder estar y permanecer en la voluntad de Dios para nuestras vidas. El segundo derramamiento de la sangre de Jesús, la sangre de su cuerpo llagado. Yo te digo, no hay alguien que no tenga una lucha en su salud, aún en su salud espiritual. Tenemos personas depresivas, angustiadas, llenas de temor. Necesitas recibir verdaderamente el precio que Jesús pagó por tu vida. Necesitas profundizar allí y decirle, Espíritu Santo, muéstrame. También tuve una experiencia maravillosa con ese derramamiento. Cuando pasé por un proceso fuerte de salud, el Señor me llevó a otro nivel con lo que es el poder de la sangre que Jesús derramó de su cuerpo. Y yo recuerdo, no fue un día, trabajé por meses, más de 3 meses, pero cuando pude obtener el milagro, la revelación, la profundidad de lo que Jesús hizo por mí, ahí toda mi vida fue transformada y cambiada. Y hoy yo sé que el día que me toque partir con el Señor, Él mismo lo sabrá,
pero sé que en mi vida no habrá ninguna enfermedad que venga para dañarme, porque recibí el poder de la sangre que Jesús derramó de su cuerpo llagado. ¿Qué necesitas tú empoderarte? ¿Cuántos quieren salir hoy de aquí determinados a empoderarse por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario? No te quedes con la información, busca la experiencia, busca la revelación, porque es allí donde tú y yo nos llenamos de autoridad. Amén. El tercer derramamiento de la sangre de Jesús, la sangre que derramó de su cabeza. Mateo 27, 29. Tú necesitas ver a Jesús. Tú necesitas poder visualizarlo en tu espíritu y entender toda la pobreza que el Hijo de Dios llevó sobre su cuerpo. Que tú puedas cerrar tus ojos y mirar cómo el Hijo de Dios permitió ser coronado de maldición. ¿Cuántos saben o recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, trabajarás y la tierra te producirá cardos y espinos? Quiere decir que esos espinos con los que hicieron la corona del Hijo de Dios representaba la maldición, representaba la improductividad. Pero el Señor nos ha llamado para que a través de Él, de ese sacrificio pleno para tu vida y para la mía, todas las áreas de nuestras vidas puedan ser transformadas y restauradas. Y si a tu vida aún viene un proceso de quebrantamiento en la finanza, tú puedas permanecer allí y entender que Dios mismo te está enseñando, te está llevando a un mayor nivel. ¿Quiénes pueden pasar el tiempo de quebrantamiento llenos de gozo? Tener por sumo gozo. ¿Quiénes lo pueden experimentar? Los que han pasado por el lugar de reconciliación, los que han tenido la revelación de Jesús. Mateo 5 te habla de un capítulo maravilloso de las bienaventuranzas que Jesús le enseñó al pueblo. Y yo me imagino que todo ese pueblo estaba como sorprendido, porque allí Jesús todavía no había entregado su vida en la cruz. Y te digo honestamente, para que tú puedas tener por sumo gozo cuando atraviesas por diversas pruebas, para que tú puedas decir bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Esa experiencia solamente se revelará a tu corazón cuando estás a los pies del Maestro. Allí, cuando estás en ese tiempo difícil de quebrantamiento y en medio del llanto y en medio de la angustia, viene el poder de Dios a tu vida y tú sientes el abrazo del Padre, tú sientes esa fortaleza que viene por el Espíritu y allí es donde tú puedes sentirte como bienaventurado. Bienaventurado el que tiene la experiencia, bienaventurado el que le conoce el día de la prueba, bienaventurado aún el que pasa por un proceso para conocerle a Él, para entregarse más a Él, para enamorarse más del Señor. Entonces la sangre que Él derramó de su cabeza, tómala para tu vida, trabaja en ella, echa fuera las limitaciones, corta de tu vida la escasez, la pobreza, las iniquidades aún que vienen de generaciones anteriores, tú necesitas trabajar en ella, profundizar en cada una de ellas. La sangre que Jesús derramó de su rostro, maravilloso derramamiento, nos enseñaba la pastora Lucelis hace algunas semanas, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mis barbas. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y yo no sé si en tu vida, pero en mi vida yo escucho esas palabras y produce quebrantamiento. Yo digo, Dios mío, Él entregó su rostro. Él determinó entregar su vida. Qué importante es para el ser humano su rostro. Así que se metan con todo menos con tu rostro. Pero el Hijo de Dios se entregó, llevó toda humillación, todo lo que a ti te pertenecía, toda marca de rechazo, toda marca de dolor. Y cuántas veces estamos dentro de la iglesia y por años hemos vivido con una marca de dolor, de rechazo, profundo quebrantamiento, porque no hay esa capacidad de perdonar. Entonces, ¿qué necesitas tú? Irte de aquí con la demanda de parte de Dios. Necesito experimentar, que tú puedas cerrar tus ojos. Yo te digo, no me atrevo mucho a cerrar los ojos porque empiezo a llorar, que llora. Pero yo en mi tiempo de comunión, yo cierro mis ojos y digo, qué bello Jesús, qué hermoso mi Maestro. Entregó su rostro por amor a mí. Se llevó mis ofensas, se llevó mi vergüenza, se llevó mi rechazo. Eso tiene que producir algo en tu corazón. ¿Cuántos están permitiendo que la palabra produzca algo en su corazón? ¿Cuántos se están viendo delante de ese espejo? Si tú no te quebrantas, si tu corazón está endurecido, tú necesitas permitir que el Espíritu Santo venga para quebrantarte. No hay nada más maravilloso y más hermoso que estar quebrantados a los pies del Maestro, que ese tiempo de quebrantamiento producido por el Espíritu Santo. Amén. La sangre que Jesús derramó de sus manos,
para que pueda venir a tus manos esa autoridad, para que podamos orar por los enfermos, por las familias sean restauradas, para que vengan habilidades, para que tú puedas avanzar, conquistar, salir adelante. La sangre que derramó Jesús de sus pies, mira, esa es una sangre que desde que yo la conocí, no dejo de aplicarla todo el tiempo en mi vida, en mi familia, en mi esposo, en mis discípulos. Es la sangre que te lleva a caminar dentro del propósito y la voluntad de Dios. Pastora, lo he escuchado muchas veces, necesitas experimentarlo. Necesitas sujetarte verdaderamente a una cobertura, a un lugar. Necesitas caminar cada día con las personas correctas en el tiempo correcto. Necesitamos verdaderamente aprender a caminar dentro de la voluntad de Dios. Que tú tengas la capacidad para determinar, me conviene estar en este lugar, me conviene estar en esta conversación, me conviene estar en este ambiente. Y por el poder de esa sangre que tú has derramado sobre tus pies, tú determines salir de lo que no te está llevando a crecer, a fortalecerte en ese sacrificio pleno de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La sangre preciosa que derramó Jesús de su costado derecho. Creo que es una sangre que necesitamos profundizar cada día. Recuerdo que hace algún tiempo el Espíritu Santo me llevó en mi tiempo de comunión a entender, y Él me decía, hija, no quiero una iglesia con tanta formación y preparación. Quiero una iglesia que pueda manifestar los frutos del Espíritu. La sangre que Jesús derramó de su costado establece en tu vida y en mi vida los frutos del Espíritu. Tú puedes evaluar la transformación y el cambio que la cruz ha producido dentro de ti por los frutos que tú manifiestas, no aquí en la iglesia, no delante de tu pastor, no en la célula, sino en tu casa donde nadie te ve. Si verdaderamente tu familia puede ver la transformación en tu carácter, si verdaderamente tienes un corazón lleno de bondad, lleno de misericordia, que tiene que ver con ese amor por el que está perdido, que tiene que ver con una característica importante que debe prevalecer dentro de la iglesia de Cristo, y es ir con misericordia a rescatar los que están perdidos. A veces, aún como iglesia, somos duros para juzgar el pecado de los demás. Y uno como pastor a veces también le llegan como que, pastora, te quiero decir, tu discípula hace esto, tu discípulo, y yo lo vi, pastora. Por favor, misericordia. Deja que Dios siga haciendo la obra. Tú y yo no estamos para sacar a nadie de la iglesia. Estamos para mostrar la misericordia. Estamos para afirmar a esa persona que está en pecado, para decirle, tú lo vas a hacer, tú puedes, el Señor te ama, Él tiene un propósito contigo. ¿Por qué no tenemos las iglesias llenas de gente? Porque a veces los argumentos que están en tu corazón en contra de las personas que en algún momento has invitado y después los ves nuevamente en la rumba o en el pecado y viene esa decepción. Yo quiero que tú te puedas imaginar si Jesús se hubiese decepcionado de ti. Si Él en algún momento hubiese dicho, ya no puedo con Yasmín, de verdad que qué carácter. ¿Tú crees que tuviésemos la oportunidad de estar acá? Entonces el Espíritu Santo te marca con misericordia, con bondad. Es llevar ese amor genuino a todo el que está perdido. Y yo te digo, yo entiendo en mi corazón y es una certeza con la que yo camino. Escúchame, nadie que no tenga a Jesús en el centro de su vida puede hacer buenas cosas. Porque el que no le conoce a Él no sabe amar. No sabemos amar. No sabes amar a tu esposa, no sabes amar a tus hijos, no sabes amar a tus vecinos, a tu familia. No sabes amar, porque Él es amor. Y el que le conoce a Él aprende a amar. ¿Cuántos le quieren conocer? Diga, amén, pastora, yo quiero aprender a amar. Yo le digo, Jesús, enséñame a amar. No al discípulo que se conecta y se convierte y se gana las almas. No. Al que no ha entendido todavía lo que Dios quiere hacer en su vida. Allí es donde se debe manifestar la misericordia y la bondad. El fruto de la templanza, mantenerte firme. Yo recuerdo que el pastor César Castellano una vez nos enseñó que el clavo que colocaron en los pies de Jesús fue para manifestar el fruto de la templanza. Jesús no se movió, Él no dijo ya mucho tiempo, no, fue para que Él manifestara ese fruto. El Señor viene por una iglesia que manifieste la templanza, que tú te mantengas en tu lugar,
que tú estés dentro del propósito, pase lo que pase, vengan las pruebas, vengan los fuertes vientos, tú te puedas permanecer día a día en ese lugar. La fe. Hablaba la semana pasada el pastor Edgar sobre la fe. Estamos en tiempo de visitación, iglesia. Dios necesita una iglesia que tenga el corazón de la tsunamita, que ya dijo en Segunda de Reyes 4:9, ya dijo, ahora entiendo que que pasa por aquí. Y yo he estado orando desde que el Señor me dio la semana pasada esa palabra. Yo he estado orando en mis tiempos de intercesión y le digo, Señor, abre el entendimiento de tu iglesia, que podamos todos nosotros declarar, ahora entiendo que el Congreso es el tiempo de visitación para mi vida, ahora entiendo que el encuentro de Universidad de la Vida es un tiempo de visitación para mi vida, ahora entiendo que he venido a congregarme en este ministerio, no por casualidad, porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Necesitamos tener esa revelación para que pueda venir esa fe inquebrantable a nuestros corazones. Necesitamos el amor, necesitamos la paciencia, necesitamos la benignidad, frutos del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú te puedas ir hoy de aquí determinada a tener una experiencia. En tiempos de pandemia, tiempos de temor, de angustia, el Señor me reveló profundamente en mi corazón el poder que hay en cada declaración de lo que la sangre de Jesús hace a favor de nuestras vidas. Y entendí, una vez se puede entender tantas cosas, y por eso tomo este tiempo para transmitir. Decía ya antes de entrar, Espíritu Santo, enséñame a llevar el mensaje al espíritu de la iglesia. Porque yo creo que lo que más late en el corazón de un pastor, de un líder, es que tú puedas recibir lo que nosotros hemos recibido. Porque sabemos el cambio que eso ha producido en nuestras vidas, en nuestras familias. Y entendí en mi corazón que una persona que conozca lo que la sangre de Jesús hace a favor de nuestras vidas, yo te digo, no te puedes permitir ni un solo día, iglesia, ni un solo día de tu vida, tú puedes pretender comenzar tu día sin declarar, por la sangre de Jesús, yo he sido redimido del poder del enemigo. Tenemos un enemigo. La Biblia dice que tenemos un león que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo te digo, ese león no está en los que están en el mundo, porque ya se los tiene. Ese león está dispuesto para nosotros. Pero él solamente te podrá dañar cuando tú no declaras y entiendes que por la sangre de Jesús tú has sido redimido. Y yo me redimo mi vida, redimo mis hijos, redimo mi finanza, redimo mi matrimonio. Para eso el Señor te preparó, para tiempos difíciles. Y en tiempos de pandemia cayeron a mi izquierda, cayeron a mi derecha, pero a mí nunca llegó. ¿Por qué? Porque tenía la revelación del poder, primero de lo que significa para tu vida y para la mía, declarar en voz audible lo que la sangre de Jesús hace a favor de nosotros. La sangre de Jesús que te perdona. Vivimos dentro de una naturaleza de pecado. Tú y yo tenemos un enemigo dentro, tu enemigo no está afuera, está dentro. Es esa vieja naturaleza que te quiere llevar a hacer lo malo, que te quiere llevar a salirte del propósito, que te quiere llenar de argumentos para que no te congregues, para que no estés bajo cobertura. Pero necesitamos todos los días declarar. ¿Sabes qué sucede cuando tú dices, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados? Ese enemigo que te acusa. ¿Cuántos saben que tú y yo como iglesia nos equivocamos? A veces hacemos lo incorrecto y eso trae confrontación a nuestras vidas. ¿Y sabes qué sucede? Inmediatamente tu enemigo y mi enemigo se activa para acusarte 24/7. Pero cuando tú declaras, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados, allí inmediatamente esa voz que te acusa, que te avergüenza, es absorbida y es echada fuera de tu vida. Esa sangre que te limpia cuando caminas en la verdad, cuando caminas en la unidad con tus hermanos. Esa sangre representa ese jabón de lavadora. Tú te estás equivocando y ya te está limpiando, tú vuelves a caer y ya te vuelve a limpiar. La sangre que nos justifica. Con esta sangre yo tuve una experiencia maravillosa con esta declaración. Y dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra, mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por Él seremos salvos de la ira. Dentro de esa naturaleza que nos lleva a hacer lo malo, hay momentos donde el Dios que tú y yo seguimos, que es un Dios justo, quiere venir para traer la corrección, para traer el proceso. Pero entendí que cuando yo declaro, por la sangre de Jesús yo he sido justificada, el Jesús que yo amo profundamente, que es el que quiero que tú hoy te puedas ir determinado a investigar y amar, a enamorarte de Él se para inmediatamente delante de mí. Y yo te digo, qué privilegio entender que por unas palabras que salen de tu boca, tú activas a Jesús dentro de tu vida. El doctor Derek Prince dice que Él es tu sumo sacerdote, es mi sumo sacerdote, pero que Él se activa en los cielos para interceder a favor de nuestras vidas cuando oramos, cuando intercedemos, cuando declaramos la palabra. Y es tan maravilloso para mí entender que Él viene a mí, que cuando su Padre quiere mirarme a mí y traer esa consecuencia sobre mi pecado, Él no me ve a mí, sino que lo ve a Él. Y yo quiero que tú puedas preguntarte, ¿acaso tú puedes pasar un solo día de tu vida sin que Jesús esté delante de ti justificándote? Vuelvo a preguntar, ¿será que tú y yo podemos pasar un solo día de nuestras vidas sin que Jesús esté delante de nosotros para justificarnos delante del Padre? No hay manera. Tenemos acceso a Él por medio de Jesús. Entramos a través de la fe a esa herencia, a esa plenitud que te ha llevado a cometer tantos errores buscando la plenitud en todas partes. Pero hoy tú te vas a ir de este lugar entendiendo que la plenitud del ser humano siempre será a los pies de la cruz, en esa revelación que convence, que transforma, que cambia. La sangre de Jesús que me santifica, necesito que esa sangre día a día pueda santificarme, pueda convencerme, para que yo misma pueda quitar de en medio todo lo que me separa de lo que Dios tiene para mí, que te aparta para su servicio. Y hoy quiero orar, porque el tiempo transcurre, pero he aprendido que tú y yo podemos transmitir lo que está en nuestro corazón. Y yo puedo decirte que soy una persona que amo profundamente al Señor, que he determinado verdaderamente servirle, que estoy dispuesta a pagar el precio. Y el Señor necesita una iglesia así, con ese corazón determinado, entregado, revelado. Que hoy tú puedas ponerte sobre tus pies, que puedas cerrar tus ojos. Solo al cerrar los ojos podemos conectarnos con ese mundo espiritual tan maravilloso. Solo mirándolo a Él podemos ser transformados por el poder de la cruz en tu vida. Precioso Espíritu Santo, tú eres el Maestro de maestros. Tu presencia está en este lugar, Espíritu de Dios. Tú has venido para transformar, para revelarnos a Jesús. Espíritu Santo, enseña a tu iglesia a cerrar los ojos y a mirarte a ti. Míralo a Él en esa cruz. Aún yo he aprendido a verlo desde que salió del Getsemaní. Y digo, qué hermoso fue Jesús. Desde el Getsemaní Él se fue entregando, Él se fue derramando. Desde el Getsemaní dice la palabra que Él caminó como cordero al matadero, no abrió su boca.
Tú necesitas recibir la revelación de un amor tan grande. Nunca nadie podrá amarte de esa manera. Nunca nadie se podrá entregar de esa manera. Es un amor que no puedes entender. Es un amor como el que experimentó ese joven que nos dice la palabra en Lucas 15, versículo 20. Ahí dice la palabra que cuando aún estaba lejos, lo vio venir su padre y fue movido a misericordia y salió corriendo y le besó y le abrazó. Pero así estábamos tú y yo cuando llegamos a los pies de la cruz. Ese joven venía lleno de vergüenza, lleno de pecado, lleno de contaminación, lleno de dolor, con su vida completamente destruida. Y yo siempre me imagino cómo se sintió su corazón cuando el que venía lleno de cargas y de pecado pudo ver a ese papá que corría hacia él. Ese papá no se detuvo a esperarlo, a ver. Él salió corriendo a buscar a su hijo. Y yo te digo, el Padre anhela tu vida, pero una vida consagrada, revelada, una vida determinada a servirle a Él todos los días. Él, desde que tú estás en casa y te comienzas a vestir, Él se prepara para salir corriendo a tu encuentro. Él te besa y te abraza, porque el amor del Padre, cuando nos envió a su Hijo único, tú y yo no lo podemos razonar, no hay manera de entenderlo. Yo le digo, Jesús, ¿cómo me pudiste amar tanto? ¿Cómo me has dado tantas oportunidades? ¿Cómo es que Él me salva día a día, momento a momento? Él me va salvando, Él me va cambiando, Él me va restaurando. Y ese Jesús hoy está caminando en este lugar. Y Él anhela encontrarse contigo, abrazarte profundamente. Él anhela transformar tu vida, cambiarlo. Y por eso, Rey, yo declaro que esta será una mañana especial para todos los que estamos en este lugar. Que aunque tú vayas a casa, tú seguirás buscando tener una experiencia con el sacrificio de la cruz. Y el Señor se revelará a ti. Y Él te llevará a esas cuerdas de amor, ese abrazo de amor. Él te llevará a ser una iglesia enamorada, que anhela vivir en su presencia, en ese lugar de reconciliación, donde Jesús llevó tu pecado, mi pecado, y nos volvió a unir con el Padre, a través de toda su sangre derramada a favor de nuestras vidas. Y por eso, Rey, dile, Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias por cada oportunidad que nos entregas de servirte, de congregarnos, de recibir de tu palabra. Abre tu boca, dile, Señor, gracias porque entregaste a tu Hijo único por amor a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos quieren adorar al Señor unos minutos en agradecimiento? Que tu boca nunca cese de decir gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Solo en ti somos plenos, Señor. Dile gracias, Señor. Mi debilidad solamente se fortalece delante de ti. Dile gracias, Señor. Mi familia será restaurada solamente delante de ti, Señor. Gracias, Jesús. Aquí está una iglesia llena de agradecimiento.